Quiero hablarte de algo muy importante, creo yo, considero que es necesario siempre recordarlo, siempre tenerlo presente. Y yo personalmente no me considero experta en este tema, considero y creo que como todos nosotros estamos en un proceso en el que Dios nos va formando, nos va ayudando. Y para entender a dónde apuntamos, a dónde vamos a ir con esta reflexión, vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todas las cosas que Dios tiene para nosotros tienen su tiempo y tienen su hora. Esto nos hace pensar muchas cosas. Esto nos va a traer a memoria palabras, no sé, como paciencia, impaciencia, espera, larga espera, la ansiedad, no sé, muchas cosas. El simple hecho de leer este versículo de todo tiene su tiempo. Y a decir verdad, a pasar del tiempo y los años, las cosas se van acelerando, la tecnología. Hoy en día podemos estar conectados aquí en casita, escuchar un breve mensaje, aunque paréntesis, eso no quita que podamos ir a la iglesia porque es diferente estar y te animo a que puedas ir a alguno de nuestros servicios presenciales. Cerramos paréntesis, te decía que cada vez la tecnología avanza, cada vez antes para apagar la luz, el agua, hacíamos colas interminables. Si justamente íbamos a apagar el último día o se iba a cortar la luz, entonces tenían que hacer largas colas. Y hoy en día pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el agua y etcétera, es mucho por el celular, por las aplicaciones. Si alguien antes se antojaba en casita un pollito a la brasa, era esperar que papá llegue o algún familiar que le gustaba traiga pollito y uno pueda comer y dice, wow, qué sorpresa. Pero ahora no, ahora cuando uno se antoja de algo como esto, hace el famoso delivery, uno simplemente llama, le traen y ni siquiera necesita salir de casa, simplemente, y ni siquiera cambiarte, estar en pijama y recibir tu pollo y comértelo con tu familia. ¿Por qué? Porque las cosas avanzan y cada vez todo es más chévere, más rápido, pero hay un choque. Hay un choque que ocurre aquí en esto porque nosotros por naturaleza nacimos impacientes. Recuerden nada más cuando éramos niños o pequeños hermanos, cuando mamá y sus hijos están siempre quieto, quieto, quédate quieto, o bájate de ahí, o espérate, o el niño ya llegamos y todavía no llegamos, espera, y siempre es todo espera, porque la paciencia no es algo natural, sino es algo que cuesta y es algo que se desarrolla. Entonces te decía, hay un choque, ocurre un choque cuando a medida que la tecnología y las cosas allá afuera se hacen más fácil, las clases de la universidad, instituto, muchas de ellas son virtuales, pero hay un choque. ¿Cuándo ocurre el choque? Cuando venimos a Cristo o en nuestro caminar con Cristo nos damos cuenta que los tiempos de Dios son diferentes a lo que nosotros esperamos. A veces nos confundimos y pensamos que como todo está avanzando rápidamente, también el Señor tiene que hacerlo ya, ¿no? Y Dios ya tiene que responder. Y como decía al inicio, los tiempos de Dios no son como los nuestros. Los tiempos y los planes de Dios son sus planes, sus tiempos en su mapa, en su regla del tiempo, en su línea del tiempo, no como nosotros. Y para eso necesitamos paciencia. Así que ahí en casita respira. No sé cómo ha estado tu semana, no sé cómo está tus días, no sé qué tantas cosas hay, noticias o cosas por hacer, pero respiremos y recordemos que necesitamos paciencia. Ahora, lo contrario a la paciencia, lo que muchos tenemos es impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? La impaciencia es la falta de paciencia, es la intranquilidad, es la ansiedad. La impaciencia nos lleva a estar desesperados por algo. Y la impaciencia, el detalle o el punto a considerar es que nos puede llevar a equivocarnos. La impaciencia es como ese que nos empuja ¿a qué? A desesperarnos, a reaccionar de mala manera y nos trae inconvenientes en nuestra fe, como te decía.
no vemos la respuesta de Dios y entonces nuestra fe comienza a tambalear y comenzamos a volvernos irritantes porque la impaciencia nos hace personas irritantes. Ahora la Biblia compara la impaciencia con la necedad. Vamos a leer un poquito ahora unos versículos, porque no sé si tú has visto en la calle o a lo mejor tú te identificas cuando pasa algo y están peleándose la gente en la calle, no esperan a lo mejor a un momento más privado, aunque pelear no está bien o golpearse, pero discutir o levantar la voz, no importa, no consideras quién está o quién no está presente, sin embargo, le damos a riendas sueltas a lo que está ocurriendo en nuestro corazón. ¿Qué más? La impaciencia nos lleva a la desobediencia a nuestros padres, a la desobediencia a nuestras autoridades, a la desobediencia a Dios, cuando Él nos ha dicho algo, y entonces la impaciencia nos hace acelerarnos. ¿Y saben qué es lo otro interesante, creo yo, para nuestras relaciones sociales? Es que la impaciencia nos llena de amargura. La impaciencia es un combustible, es ese combustible que enciende las guerras, que enciende los problemas. Y no sé si eso te hace recordar al famosos personajes del Chavo del Ocho, Kiko y el Chavo, ¿no? Cuando Kiko decía, ya cállate, que me desesperas, porque este hombre estaba perdiendo la paciencia. Y el Chavo inocente, y bueno, a veces no tan inocente, ¿no? Decía, pero es que no me tienes paciencia. En algunos momentos nos ha tocado ser como el Kiko y en algunos momentos como el Chavo, ¿no? De que téngame paciencia o me estás colmando la paciencia. Y es importante entonces digiramos lo que estamos entendiendo, mastiquemos, analicémonos, porque la palabra es ese espejo para vernos a nosotros mismos y veamos qué tanto hemos caído en este choque, en este temblor, en este mover en el que el mundo está tan acelerado y está bien que siga avanzando, pero nuestra fe y los planes y los tiempos de Dios son diferentes. Quiero leerte estos versículos, Efesios 4, versículo 2. La versión Dios habla hoy y dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Requisitos para vivir en armonía. Sean humildes, sean amables, sean pacientes. Tengan paciencia unos con otros con amor. Otro versículo, Salmos 37, 1, 2. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Y acá me gusta, lo voy a explicar. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. ¿Qué quiere decir este versículo? Van a haber momentos, y sé que te puedes identificar, a lo mejor el jefe que no conoce a Dios, a lo mejor el gobierno, a lo mejor algún familiar o algún vecino que de pronto tú ves que no tiene a Dios en su vida y de pronto las cosas le va bien, de pronto, no sé, sabes que tiene otra relación fuera de matrimonio o toma, no sé. Lo que puedes pensar de vivir una vida no íntegra, no buscando agradar a Dios, pero ves que le va bien. Y en cambio tú te comparas y dices, si yo me estoy esforzando tanto, si yo me estoy dando la milla extra, ¿por qué no veo en mi vida lo que veo en esa persona, como dice la Biblia, malignos o lejos de Dios? Y eso te puede causar una impaciencia y a lo mejor eso te está robando, te está molestando de poder tener una relación con Dios sana y plena, y no solo con Dios, sino con tu familia, porque recuerda que la impaciencia es ese combustible que está ahí. Entonces, pero la palabra dice, no te impacientes a causa de la gente de allá afuera, del mundo, de ese jefe, etcétera. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿no? De los que practican el pecado consciente e inconscientemente, porque como hierbas serán pronto cortados. ¿Y qué quiere decir esto? Dios dice, déjame a mí, yo me encargo, tú sigue caminando tu camino de la fe en Cristo, confiando en Él. Déjalo a un lado y no te impacientes por causa de ellos. ¿Estás identificando esto en tu vida? Es momento de decir, Señor, está bien, voy a dejar de mirar el pasto del otro lado, voy a comenzar a seguir trabajando mis pastos para que estén verdes y confiando en Dios, en la respuesta de Dios. Otro versículo en Salmos 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y es como se encontraba el salmista para escribir este salmo. ¿Cómo se encontraba él? Estaba, dice, en el pozo de la desesperación. No sé si alguien se encuentra en ese pozo de la desesperación. En ese pozo donde uno es el pozo. No hay salida, no hay una puerta para salir, sino en un pozo estás metido y uno encuentra, no ve esperanzas, todo está gris, todo está oscuro. El lodo cenagoso es cuando uno se levanta y el lodo lo vuelve a hacer caer y estás tratando de vencer esa debilidad y te estás levantando una y otra vez. Pero dice, hizo muchas cosas en ese tiempo. No dejó de orar y yo te animo a que no dejes de orar por lo que estás pidiendo, por crecer tú, porque vamos a nuestras debilidades. A lo mejor uno se impacienta porque no cambias. Y uno tiene que orar y sé que Dios responde, Dios nos habla de una u otra forma. Dios aparece y nos da sabiduría para darnos cuenta y vencer y sanar lo que tenemos que sanar, romper con lo que tenemos que romper. Y el salmista dice, y oyó mi clamor, porque aún en la espera él estaba orando. Él estaba clamando y orando, aún en la desesperación, aún en el pozo, el lodo cenagoso. Y dice que lo esperaba pacientemente porque Dios siempre responde. Y dice la Biblia, y se inclinó a mí. Y Dios se inclina a nuestra oración, se inclina a nuestra petición y oyó nuestro clamor. Y puso nuestros pies sobre la peña, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Qué es lo que hace Dios? Él nos saca de ese momento, esa etapa, ese proceso difícil y nos pone sobre los pies sobre la peña, enderezando nuestros pasos, nos pone en tierra firme. Así que te animo a que puedas entregarle a Dios eso que te está preocupando, ese proyecto, ese sueño, a lo mejor esa espera que estás teniendo, que estás clamándole a Dios, que puedas recobrar fuerzas y confiar y no dejarte llevar por esta corriente, como te digo, muy buena de avanzar y crecer y de las cosas que se dan, sino que vivas y camines de la mano de Dios en ese proceso, que camines de la mano de Dios en ese buscarlo diario, en ese clamor diario. Hay unos personajes en la Biblia que por poquito se desviaban del propósito de Dios, por poquito se iban o buscaban en sus propios medios que la promesa de Dios se cumpla. Pero creo que Dios nos está preparando para cosas grandes en la espera. Dios nos alienta y nos motiva. Y quiero dejarte con 2 cositas que puedan ayudarte en tu paciencia o a desarrollar la paciencia. Que por cierto, ¿cómo desarrollamos paciencia? La palabra de Dios dice a través de las pruebas. Y a nadie nos gustan las pruebas. A nadie dice aquí, Dios, mándame pruebas. Sino siempre estamos orando, Señor, que las pruebas pasen ya. Y dice Romanos 5:3, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Que los sufrimientos o pruebas que estemos pasando, no lo veas como solo algo gris que duele, sí, y hay que llorarlos y hay que pasarlos, pero Dios también me está formando en paciencia. Dios está preparándome para algo grande. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? Creo que todos amamos a Dios, nos esforzamos. Tenemos errores y debilidades, equivocaciones, pero si lo amas, dice Dios ha preparado cosas grandes para aquellos, cosas que ni uno se imagina, que nadie ha visto para ti, con tu nombre. Así que te animo a que sigas desarrollando esa fe, esa esperanza en Dios a través de su palabra. La palabra es nuestro alimento. La palabra de Dios es la que nos dirige. Y a veces las cosas, las circunstancias nos van a decir que todo está gris. Por eso tenemos que ir a la palabra, porque la palabra nos dice, está blanco o va a estar blanco. Y vamos a decir a quién vamos a creer. Y yo te animo a que le puedas creer a la palabra de Dios.